Muy buenas noches. Hoy es 19 del año 2021. Nos encontramos en el curso de Epistemología e Historia de la Educación de la especialización en docencia universitaria, cohorte número 34 de la Universidad del Magdalena. Hemos venido hablando en este curso sobre las distintas posiciones epistemológicas que podemos encontrar entre profesores e investigadores en las universidades y también en otras organizaciones educativas y también prácticamente que en la cotidianidad de todos los seres humanos. Están presentes esas posiciones epistemológicas. Hemos visto que la inicial es la denominada empírico-analítica o positivista, que viene desde el siglo XVII, desde 1602 exactamente, con Francis Bacon, 1620 con Francis Bacon, que empezó a hablar del empirismo. Y luego hemos tenido la oportunidad de aprender un poco sobre la posición epistemológica hermenéutica, luego la sociocrítica, luego la de la complementariedad sistémica, compleja y ética, y finalmente pues vimos otras dos posiciones epistemológicas recientes, una la de la posmodernidad y el postestructuralismo, y la otra la del anarquismo epistemológico. Entonces, en total, pues en este curso que hoy culmina, hemos hablado de 6 posiciones epistemológicas. Pero es importante aclarar que, y hoy vamos a hablar de historia, que la historia de la humanidad ha sido fundamentalmente la historia de sus ideologías religiosas, de sus ideologías políticas, de sus ideologías culturales. Y solamente al parecer en la historia de la humanidad ha habido 2 momentos en los que se han trascendido ideologías hacia epistemologías. Como hemos visto en este curso, las epistemologías tienen que ver con la historia del conocimiento, con esa rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento general y del conocimiento científico. Esta idea de que en la historia de la humanidad solo ha habido 2 momentos importantes desde el punto de vista epistemológico y que las epistemologías de alguna manera trascendieron a las ideologías, la tomo del libro reciente del doctor Hernando Gómez Buendía en su libro De la independencia a la pandemia. 200, dice él que han sido 200 años de historia de balas y votos. Y dice él que la guerra en Colombia ha sido la guerra más larga de la historia contemporánea y que esa guerra ha producido en Colombia o produjo en Colombia un poco más de 1 millón de muertos. Y bueno, él tiene un capítulo que me parece muy interesante de cuando puedan leerlo en esta obra que se llama Del país premoderno al país posmoderno. Él habla de esos 2 momentos. Dice que el primer momento fue antes de nuestra era, cuando Sócrates le decía a los jóvenes que se rebelaran y que debían ignorar la cultura de Atenas. Dice textualmente, sus conciudadanos lo condenaron a beber cicuta por el sacrilegio de dudar de la diosa Atenea. Entonces, pues ese fue un primer momento epistemológico, porque Sócrates también defiende la posición de
de Gorgias y Protágoras, cuando estos dos sofistas dicen que la verdad depende de las culturas, es relativa, y por eso para los sofistas cuando alguien hablaba retórica. Entonces, Sócrates le mostró a Gorgias que el relativismo dice a sí mismo, porque dice que si es verdad que todo es relativo, si todo es relativo, entonces no todo es relativo, porque eso sería una verdad, decir que todo es relativo. Entonces, bueno, hay una contradicción para quienes a veces hablan coloquialmente de que todo es relativo. Entonces, bueno, no nos vamos acá a enganchar con esa frase. Puede ser que haya verdades relativas, verdades situadas, verdades contextualizadas o contextuales, pero también es cierto que hay verdades universales. Entonces, por supuesto, siempre que se habla de verdades universales, pues se habla, por ejemplo, de la gravedad. Entonces, pues, la gravedad no es un asunto ideológico, la gravedad ocurre tanto para uribistas como para petristas, la gravedad ocurre tanto para católicos como para evangélicos, budistas o ateos. Entonces, pues, digamos que podemos aceptar, y bueno, esto también yo debo aclarar que yo lo entiendo así desde mi posición epistemológica de la complementariedad sistémica y compleja, de que podríamos aceptar que hay verdades situadas, hay verdades y también hay verdades universales. Pero por supuesto, pues las ciencias lo que han venido es eh, tratando de que las verdades de las ciencias no sean dogmas, sino que si una verdad no resiste la credibilidad, no resiste la reproducibilidad, no resiste en algunos casos la verificabilidad, pues simplemente se cambia por otra teoría científica que explique mejor los fenómenos. Entonces, el segundo momento en el que dice este autor que han predominado las epistemologías es con el nacimiento del empirismo. Y entonces, pues el nacimiento del empirismo es el nacimiento de la posición positivista, que en todo caso, estamos en el siglo XVII, es mucho mejor que las ideologías religiosas y todos los mitos y las ideologías políticas anteriores al siglo XVII, que defendían eran los intereses de los que más poder tenían, de la sed, de los que mandaban en la humanidad. Entonces, pues, digamos que la modernidad está asociada al nacimiento del conocimiento científico. Y el conocimiento científico, a su vez, está asociado a lo que antes llamaban el método científico, pero que hoy sabemos que no hay un solo método científico, porque hay tantos métodos científicos como posiciones epistemológicas. Ya no hay un solo método científico. El de la posición empírico-analítico-positivista, no. El de las ciencias naturales, no. Ahora hay distintos métodos científicos. Los métodos de las posiciones hermenéuticas, que lo vimos en esta clase y que ustedes los tienen en la presentación que resume este curso. Los métodos de la posición sociocrítica, por ejemplo, el método de la investigación, acción, participación, transformación. Pues eso es otro método distinto de los métodos que se usan en las ciencias naturales. Los métodos mixtos que utilizan información estadística dura y métodos cuantitativos, algunos cuasi experimentales, con métodos analíticos blandos, son los métodos de la posición epistemológica de la complementariedad sistémica compleja y ética. Entonces, no hay un solo método.
hay distintos métodos. Pero bueno, ¿qué pasa a partir del siglo XVII, exactamente desde 1520? ¿Qué le pasa a la humanidad? Que la humanidad empieza un desarrollo científico enorme y que influye enormemente en la vida de todos los seres humanos. Y de alguna manera, pues las ideologías religiosas empiezan a perder, digamos, adeptos, afiliados, y, y pues poco a poco las iglesias, no solo las católicas, sino todas las religiones del mundo, van aceptando los conocimientos científicos, van aceptando las ciencias. Y las ciencias además van ganando terreno no solo por sus discursos, sino por todas sus contribuciones al mejoramiento de la calidad de vida humana. Entonces, pues las ciencias, con sus métodos científicos, pues aportan a la solución de enfermedades, y entonces el tiempo de vida de los seres humanos, no recuerdo en este momento cómo es que se dice en castellano, the lifespan, ¿cómo es que se dice? La expectativa de vida, creo que es que se dice, la expectativa de vida pasa de 35 o 40 años a 75 u 80 años, gracias a todo el conocimiento científico que permite curar enfermedades, tener viviendas mejores, contar con agua potable, todos los beneficios que trajo la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo, el uso de energías, todo esto tiene que ver con los grandes logros del conocimiento científico, y que además pues empiezan a ser abrazados estos conocimientos científicos por todas las ideologías, no por solo una corriente ideológica, no solo los católicos, no solo los protestantes, no solo los budistas, no solo los islamistas, ni tampoco solo los yihadistas, no, sino que estos conocimientos científicos han traído mayor calidad de vida material a todos los seres humanos. Entonces, pues es innegable que desde esa perspectiva las epistemologías han superado a las ideologías. Pero, y hay un gran pero, es que las mismas ciencias que han traído tantos beneficios, que han traído tanta vida, tantas soluciones a enfermedades y al sufrimiento humano, han disminuido muchísimo el sufrimiento humano, los conocimientos científicos. A su vez, esos mismos conocimientos científicos han creado grandes tragedias, como por ejemplo la crisis climática actual que tiene el planeta Tierra, como por ejemplo también las bombas atómicas utilizadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki en 1945, con todas las muertes que esto ocasionó. La utilización de las ciencias, no solo de las ciencias naturales, sino de las ciencias sociales y humanas por parte de Hitler, de Mussolini, de Franco en España, todo ese conocimiento científico que ha permitido que unos seres humanos manipulen a otros seres humanos, manipulen su mente, manipulen su cerebro. Entonces, pues caramba, estamos, y ya voy terminando para darle la palabra a ustedes. Estamos, digamos, en este momento diríamos que podríamos hablar de unos dilemas y unas paradojas, ¿no? Por un lado, pues las ciencias han traído muchos beneficios, pero también han traído muchos males. Las ideologías religiosas han traído muchos beneficios para los seres humanos, pero también han traído muchos males. Entonces, ¿cuál es su balance? Su balance, diría, no, las ciencias han traído más beneficios que males. O si ha habido de las ciencias, no es por las ciencias mismas, es por la manera como los seres humanos han utilizado las ciencias.
Y lo mismo en el caso de las ideologías religiosas. No nos puede caber duda de que las ideologías religiosas han traído muchos beneficios. Han traído muchos males. Y en el caso particular de la historia colombiana, pues la historia de Colombia ha sido un país católico, entonces, pues ustedes pueden también hacer un balance sobre el catolicismo en Colombia. Ahora, teniendo por supuesto claro, el catolicismo no es uniforme ni en Colombia ni en el mundo. De mismo también hay distintas corrientes. Hay unas corrientes ultraconservadoras y hay unas corrientes que son pues bastante liberales, progresistas, casi que de izquierda. Inclusive en algún momento se habló de teología de la liberación y se decía que Jesús había sido el primer revolucionario. Entonces, hay unas comunidades dentro de la Iglesia Católica que son muy progresistas. Por ejemplo, hoy en día se considera que los jesuitas, comunidad a la que pertenece el actual Papa, es una de las comunidades más progresistas dentro de la Iglesia Católica, pero dentro de la Iglesia Católica también tienen mucha presencia y mucha influencia comunidades muy conservadoras, muy ortodoxas, y se menciona el Opus Dei y se menciona otras corrientes que se oponen a cambios que necesita la humanidad y que necesita la Iglesia Católica. Por supuesto que cada quien hará su balance con lo que cortan distintas investigaciones. Por ejemplo, Spotlight en Estados Unidos dice que el 20% de los sacerdotes católicos son pederastas, que el 50% no cumplen con el celibato, y dentro de las iglesias cristianas que los pastores poseen enormes fortunas con los diezmos de los fieles y que también pues tienen varias mujeres y engañan a las varias mujeres que tienen. Por supuesto, no estamos generalizando acá de que todos los pastores sean iguales ni de que todos los sacerdotes sean iguales, como tampoco podemos decirlo del islamismo, de los sacerdotes musulmanes que se llaman imanes. Hay unos imanes que son súper poderosos y súper ricos, son dueños de aldeas de más de 300.000 habitantes. Esos 300.000 habitantes, cada vez que hay cosechas, tienen que llevarle una parte a los sacerdotes musulmanes, y también son sacerdotes que tienen 10, 15 esposas, 20 esposas. Y bueno, ahí también sabemos que hay unos musulmanes supremamente radicales y que dicen que si ellos se ponen un chaleco de explosivos y matan a 100 personas a su alrededor, sin importar si sean niños, mujeres embarazadas o personas mayores, que eso Dios se los va a recompensar porque Dios estaría de acuerdo en que un musulmán mate 100 demonios occidentales a su alrededor y que entonces le va a dar un lugar especial en el cielo por matar a 100 personas suicidarse con un chaleco. Entonces, bueno, pues ustedes me pueden ir interrumpiéndome cuando quieran. Yo sobre la historia de la educación, pues tengo una presentación que he venido puliendo a través del tiempo, en que he venido este curso, pero no quisiera como aburrirles con tantos datos, solamente quisiera referirme como a unos eventos que son trascendentales. Por ejemplo, pues sin duda que la conquista española en Colombia, pues no solamente trajo a los soldados españoles, sino que trajo también a los sacerdotes católicos. Y los distintos libros de historia hablan de los curas doctrineros, y que además pues se impuso un estado confesional, es decir, un estado que está al servicio de una religión, como es el caso de Afganistán en este momento. Ya Colombia no es un estado
confesional. A partir de la Constitución de 1991, empezó a ser un Estado con mayor libertad de religión y de culto. Ya Colombia no se considera confesionalmente católico, aunque la mayor parte de la población es católica, pero se aceptan otras religiones y se respetan. Antes, creo que hubo una reforma similar en un gobierno liberal que declararon la libertad de cultos, pero la verdad es que creo que desde la Constitución de 1886 incorporó eso, y antes de 1886 había habido un intento de pasar de un Estado confesional a un Estado laico, y pues solamente se avanzó un poco hacia un Estado laico en la Constitución de 1886, donde quedó además una nota que decía que se aceptaban todas las demás religiones siempre y cuando no fueran en contra de la moral cristiana. Y pues todo esto tenía una cantidad de repercusiones en la educación, por supuesto, porque pues todos sabemos que pues que se imponía el aprendizaje de los dogmas de la Iglesia Católica, que pues también está muy bien descrito acá en la obra de Hernando Gómez Buendía, pues todas las implicaciones, pero además Hernando Gómez Buendía hace una diferencia entre catolicismo y clericalismo, es decir, dice que el problema en Colombia no era tanto del catolicismo, sino de la manera como los sacerdotes, los clérigos, asumieron ese catolicismo de Colombia, que es distinto al catolicismo que hay en otros países. Entonces, por ejemplo, que en el registro civil, pues, se discriminaba entre hijos naturales y hijos por fuera del matrimonio, que además, pues, en los cementerios eran administrados por los sacerdotes católicos, y si ellos decían que no se podía sepultar a alguien por alguna razón que consideraran contraria a la ideología cristiana católica, pues no lo dejaban sepultar. Entonces, pues de esa manera, pues en Colombia pues se instauró una cultura cristiana católica muy poderosa, ¿no? Entonces, pues varios autores, no solamente en realidad uno encuentra referencias muy similares a toda la ideología cristiana católica y al clericalismo, el poder de los sacerdotes, y eso pues llevó a que hubiera una serie de guerras en el siglo XIX entre conservadores y liberales. La Iglesia Católica estaba a favor de los conservadores. Algunos obispos decían que los liberales eran enemigos de Dios y que eran ateos y que eran amigos del diablo, y de esa manera descalificaban a los liberales. Hoy todavía hay descalificaciones en nuestra cultura colombiana, pero bueno, pues a través de la historia, pues digamos que eso ha venido cambiando, y yo no quiero extenderme. Cuando ustedes quieran intervenir, les agradezco mucho que lo hagan, porque pues es difícil sintetizar esto en unos pocos minutos. Y más bien como que me gustaría, por ejemplo, mencionar que al final del día, o sea, ahora, pues uno lo que ve es que la Iglesia Católica ha evolucionado enormemente, que los partidos liberal y conservador, ambos, hoy están derrotados ambos. Las diferencias entre liberales y conservadores que llevaron a tantos muertos se dispersaron, se perdieron. Hay quienes dicen que aquí tampoco llegó el capitalismo, sino que aquí lo que llegó fue o sea, como un aprovechamiento de unas personas en los territorios. Aquí también se plantea la fragmentación territorial de Colombia, esas distancias y falta de comunicación entre unos municipios y otros, y entre distintos territorios.
aquí se plantea que, por ejemplo, pues este ha sido más un país de ideologías religiosas y de partidos políticos, pero con intereses particulares, no con intereses generales, que la construcción de un Estado fuerte que le garantice a la gente educación de calidad, salud de calidad, etcétera. Hay quienes dicen que aquí realmente no llegó la ilustración del siglo XVIII, es decir, eh, todos esos planteamientos de Kant, todos esos planteamientos de Voltaire y de todos los autores de la Ilustración que llevaron a la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, hasta donde recuerdo. Y bueno, pues acá en Colombia la educación en el siglo XIX, cuando mandaban los liberales, pues era educación desde la perspectiva liberal, y cuando mandaban los conservadores, pues era educación desde la perspectiva católico-conservadora. Entonces, pues digamos que la historia de la educación en Colombia ha sido la historia de las ideologías de los liberales y de los conservadores, muy influenciados por la educación católica, que a su vez es una educación escolástica, o sea, una educación basada fundamentalmente en los aportes de San Agustín, y obligaban a que la gente tuviera que aprender pues todos los dogmas de la Iglesia Católica, dogmas como por ejemplo la virginidad perpetua de la Virgen, por eso se llama también Virgen, dogmas como las ascensiones, la ascensión de la Virgen, la ascensión de Jesús, hay muchos dogmas que las ciencias pues simplemente dicen, bueno, pues ustedes creen en eso, bueno, pero desde el punto de vista científico no, nada de eso es demostrable, responde a la fe. Y en materia de fe, pues todo eso es respetable. Lo que se critica es del rol que cumplieron los sacerdotes en la política colombiana. Los sacerdotes generalmente en los pueblos se unían a los más ricos. La gente no tenía plata para pagarle a los sacerdotes para casarse, entonces vivían en unión libre. Y entonces el catolicismo decía que eso era sucio. Otra cosa que se cuestiona muchísimo es que el catolicismo condena la riqueza, y todavía existe la creencia de que si alguien es rico es porque hay algo turbio en su riqueza, y que además por su riqueza nunca va a llegar al cielo. Entonces, pues bueno, pues digamos digamos que ha habido muchos aciertos de la Iglesia Católica, pero también ha habido una serie de equivocaciones. Por ejemplo, se opuso al divorcio. Todavía hoy en día divorciarse en Colombia es bastante difícil. El imaginario de las mujeres cuando tienen que abortar es un imaginario de una enorme culpa, de un enorme pecado, y ya entonces el único lugar donde encuentran supuestamente el perdón por haber abortado es en la Iglesia Católica. El manejo de la culpa, no solo en las mujeres, sino también en los hombres, hace que mucha gente vaya a las iglesias. Entonces dicen que está asociado también la corrupción a la moral católica cristiana, porque entonces los corruptos en Colombia van y roban, y después van y se confiesan, y ya después quedan con licencia para seguir robando. Entonces, que es una cultura que no permite que se acabe la corrupción, porque la gente cree que con solo confesarse pues puede seguir infringiendo la ley y burlándose de los valores éticos y morales que permitirían una mejor convivencia y menos violencia, que es como el personaje, el protagonista central de la historia de Colombia, de la violencia. Eh, entonces, pues no vamos a tener menos violencia mientras no cambien una gran cantidad de creencias que han sido las que han generado esas violencias. Entonces, bueno, pues acá esto es, pues,
La escolástica combinaba la lógica, la metafísica, la semántica en una sola disciplina. Pero entonces, pues, solo le iba bien a quien aprendiera escolástica. La escolástica, pues, indudablemente en todo el mundo, con la epistemología empírico-analítico-positivista, pues fue derrotada, digámoslo así. Entonces, digamos que entonces ya las universidades ya no enseñaban solo escolástica ni las creencias de la religión católica, sino que empezaron a enseñar otras creencias, otras perspectivas y a enseñar los métodos científicos. Entonces, bueno, pues de alguna manera también el tomismo y la escolástica empezó poco a poco a aceptar las verdades de las ciencias, del conocimiento científico, la teoría de la evolución, el heliocentrismo en lugar del geocentrismo, que también pues en algún momento produjo muchas muertes y mucho sufrimiento porque se torturaba, se condenaba, se asesinaba a quien dijera que el centro era el sol y no la tierra. Inclusive a Galileo Galilei le costó mucho trabajo, es decir, se habla de décadas para poder convencer a la humanidad que no era la tierra ni el hombre, el ser humano, el centro del universo, sino que en el sistema planetario era el sol el que era el centro. Entonces, digamos que esto que parece como algo ya superado, tuvo momentos muy críticos. Por ejemplo, en Colombia en 1886 y 1807 hubo una guerra que produjo muchos muertos, más que todo al sur del país, Nariño, Cauca, donde, donde los conservadores se opusieron a que a la gente de esos departamentos les enseñaran otras creencias distintas de la religión católica y una guerra entre liberales y conservadores, liberales que querían que la gente aprendiera conocimiento científico y conservadores y obispos y sacerdotes consideraban una amenaza que la gente aprendiera cosas distintas de lo que la religión católica quería enseñarles. Sí, adelante, sigue, por favor. Bueno, no sé, alguien que me dé retroalimentación de todas maneras que me han venido escuchando. No, nadie me ha escuchado. Hola. Hola. Hola, Gilly, gracias. Bueno, profe, Hola. yo creo que lo que usted está ahorita conversando cuando hacíamos el primer ensayo con Amy, a veces pensamos que la historia es como solamente contar algo que pasó, pero la historia tiene por decirlo de alguna manera, tiene su ciencia, ¿no? Y pues leyendo la información de esta primera parte, no es nada sencillo a veces entender el porqué de las cosas y el porqué del cómo estamos hasta ahorita. Entonces, el hecho de que usted nos haga este recorrido es importante también para poder entender en qué estamos y por qué es importante aprender del pasado para poder aplicar bien lo que hacemos en el presente. Excelente, Girly, sí, totalmente de acuerdo. No sé si alguien más quería agregar algo. Ahí el tema, habla Moisés, es bastante complejo porque alguien dijo, creo que fue Henry Ford, que uno cree por la creencia, uno puede decir si es verdad o no es verdad. O sea, es una cosa que está en la mente de la misma persona, tanto si crees que es así como si no lo crees, es verdad.
Entonces yo quedé, wow, yo creo que el cielo es azul, pero puede venir otra persona a decir que es verde. Y entonces ya está la independencia de que cada uno percibe lo que está en sus ojos. Entonces, pues, en ese modelo, cada persona vive una realidad. Y eso a mí pues, me llamó mucho la atención, lo empecé a buscar y a leer y me di cuenta de que cada persona crea su realidad y pues en su realidad pues uno pues define ciertos parámetros y entonces toma sus decisiones dependiendo de los parámetros que para uno es normal. Así es. Entonces, Eso que acaba de mencionar viene desde cuando Kant dice que la realidad es del color con la que se mire esa realidad, ¿no? O sea, pues quizá Kant no lo haya dicho en esas palabras, pero un poco del aporte de Immanuel Kant, que era creyente y era católico y era de una familia católica. Él inicia una época de análisis crítico, él inicia una época donde le dice a los seres humanos: atrévete a pensar, atrévete a tener tus propias verdades. Y claro, eso también representó un cambio enorme en la humanidad, porque la gente eh, creía y construía sus creencias era basándose en lo que dijeran sus autoridades religiosas. Lo que dijera el Papa era verdad absoluta, lo que dijeran los reyes era verdad absoluta. Entonces el siglo XVIII es un siglo pues que además, pues bueno, primero es un siglo donde empiezan a construirse nuevas verdades y nuevas verdades científicas, y hay una libertad enorme para experimentar, y hay un enorme desarrollo de las artes, de la música, de la literatura, de las ciencias. Y adicionalmente, pues está el antecedente de la Revolución Francesa, que en cierto sentido, pues ocurrió porque la gente se cansó de que los únicos que vivían bien eran los monarcas, los reyes, los aristócratas que rodeaban a los reyes, los militares que rodeaban a los reyes, y los papas y los cardenales eran los únicos que vivían bien. Y había mucha gente que había empezado a estudiar, a destacarse en artes, en oficios, y vivían muy mal. Entonces empezaron a decir: no, libertad, igualdad, fraternidad, y empezaron a decir bueno, que tantos privilegios a unos pocos, que eso no era correcto. Entonces, además recordemos que ya para ese momento ya se había superado el feudalismo, y que el feudalismo llevó a una acumulación enorme de riquezas en muy pocas personas que eran dueñas de tierras, de poder militar, de poder religioso. Y entonces, pues, había tanta riqueza que la gente que era tan rica no sabía qué hacer con su riqueza. Entonces, y empezaron a decir: bueno, pues, la felicidad no está en tener toda esta riqueza. Entonces empezaron a armar más fiestas, a patrocinar a más artistas. Por eso el Renacimiento es como tan rico en pinturas, en la música clásica, por todo, digamos, el capital, que los ricos no sabían qué hacer con todo ese capital, y entonces empezaron a apoyar las artes, empezaron a apoyar las ciencias, la literatura. Y bueno, y pues de alguna manera también la Revolución Francesa fue una reacción, digamos, a ese poder, y no solo del poder de los reyes, de los poderes absolutos de los reyes, sino también de los poderes de la Iglesia. Recordemos también que en la Iglesia Católica hubo una reforma que fue un momento muy duro para la Iglesia Católica. Lutero, con sus tesis, después de visitar Roma y ver la decadencia de los papas. Hay 5 o 6 papas que ustedes encuentran en Google, que llevaban una vida terrible y que además pues está documentado que mataban, que tenían varias mujeres, que entregaban los cargos de cardenales
por riqueza, por plata, que vendían, ¿cómo es que se llama? Las indulgencias, las vendían por enormes riquezas, perdonaban a asesinos, perdonaban a explotadores, perdonaban. Entonces Lutero se da cuenta de esa vida tan terrible que estaba atravesando en ese momento la Iglesia Católica, y entonces él en Alemania y Calvino en Bélgica, pues se oponen a que la Iglesia Católica siga comportándose de esa manera. Entonces, pues, eso obliga de alguna manera también a que la Iglesia Católica se replantee y se defienda también de las tesis de Lutero, pero recordamos que estas tesis de Lutero y de Calvino son las que dan origen a la separación de los que ya no creen en el catolicismo y empiezan a creer en las corrientes cristianas evangélicas. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 y murió el 18 de febrero de 1546, o sea que ya estamos hablando estamos hablando de ese antecedente desde el siglo XVI. Entonces, pues, claro, hubo contrarreforma, así como hubo reforma, hubo contrarreforma, la Iglesia Católica hizo de todas maneras hizo cambios, tuvieron que reunirse, tuvieron que colocar nuevas reglas. Entonces, la Iglesia Católica también ha cambiado a través de los siglos, de las décadas, ha cambiado para poder responder a las necesidades espirituales de sus seguidores. Y eso realmente no impactó mucho a Colombia, porque estamos hablando de que de la época precisamente en que estaba ocurriendo la conquista en América Latina, ¿no? Cuando ocurren la reforma de Lutero y de Calvino. Entonces, pues a Colombia llega el catolicismo español, y España fue uno de los epicentros de la contrarreforma, o sea, de los que se opusieron a Lutero y a Calvino. Entonces, bueno, hay otro hecho en la historia de Colombia muy importante que ustedes deben conocer, que se conoce como la querella bentamista de Jeremías Bentham. Jeremías Bentham es uno de los padres del utilitarismo con Joan Stuart Mill. Entonces, digamos que este benthamismo a su vez está asociado o atado a la posición epistemológica empírico-analítico-positivista, que a su vez dieron origen a expresiones y desarrollos del capitalismo en el mundo, el utilitarismo, ¿no? Aunque el utilitarismo inicialmente fue bien recibido, y de hecho lo es, en relación con el escolasticismo, porque en el escolasticismo la única verdad era la verdad de la Iglesia Católica y la verdad de los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces, pues en su momento el benthamismo fue un avance, pero como luego se encontró el benthamismo también, el utilitarismo también tenía sus fallas, porque con el utilitarismo se irrespetaba el derecho de las minorías, supuestamente pensando en que hay que buscar la máxima utilidad, el máximo beneficio, el máximo bien para el mayor número de personas. Entonces esas ideas de Bentham, que inicialmente las abrazó Bolívar y Santander, no le gustaban a la Iglesia Católica. ¿Cómo así que el mayor bien para el mayor número de personas? Así como estamos bien, dirían los clérigos del siglo XIX, de 1815, 1820, 1825, dirían, no, nada de utilitarismo y nada de benthamismo.
Entonces Bolívar y Santander eran amigos de Bentham, lo habían visitado en Inglaterra, habían abrazado estas ideas. Entonces Bolívar se separa de Bentham y Bolívar, pues, digamos, se alinea más con los conservadores de la época, con los que lo apoyaban, porque él quería convertirse en dictador, de hecho lo fue. Y él estaba de acuerdo más con los militares que con los abogados. A Bolívar no le gustaban los abogados y Santander era un abogado, por eso en Bogotá, en el Palacio de Justicia, hay una frase de Santander que dicen, ¿cómo es que dice? Las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad, decía Santander, y todos los santanderistas no les gustaba el militarismo de Bolívar. Entonces, recuerden que Bolívar le perdona la vida a Santander por el atentado que le hacen en Bogotá, y Santander es exiliado y Santander sigue reuniéndose en Inglaterra, se exilia en Inglaterra y profundiza en las ideas de Bentham, y luego cuando muere Bolívar regresa a Santander y entonces llega a gobernar Santander y a aplicar este benthamismo. Bentham fue un personaje, pues, que no lo puede uno mirar solo como uno de los precursores del capitalismo, sino también como una persona que, por ejemplo, en las ciencias jurídicas impulsaba los códigos, impulsaba las votaciones democráticas en los congresos de los países, impulsaba y defendía el voto secreto, el voto de la mujer, y eso no le gustaba a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decía que no, ¿cómo iban a votar las mujeres? Creo que las mujeres en Colombia llegaron a votar como alrededor de la mitad del siglo XX. Más de 100 años después de estas ideas de Bentham, unos 150 años después de las ideas de Bentham sobre el voto de la mujer y que la mujer pudiera ser propietaria y que pudiera divorciarse, es que en Colombia se lograron. A su vez, pues Bentham había sido influenciado enormemente por los autores de la Revolución Francesa, también por las ideas de Voltaire, por las ideas hacia el final de Kant. Entonces, pues digamos que como Bentham decía que lo que había que lograr era la mayor felicidad para el mayor número de personas posibles, pues la idea de Bentham era que pues en la búsqueda de la felicidad, pues no, ya son críticas, ¿no? Se le criticaba a Bentham que por la búsqueda de la felicidad el hombre se podía volver muy egoísta. También se le criticó a Bentham que el placer que él defendía no era posible ser medido, que cómo se mide el placer, por ejemplo, ante un hermoso paisaje o una obra de pintura, y en contraposición a ganarse, no sé, una herencia o mucho dinero, ¿cómo se mide esa felicidad? ¿Cómo se mide ese placer? Entonces dicen que no, que eso no es posible. También le critican a Bentham que en la búsqueda del mayor bien para el mayor número de personas se irrespeten los derechos de las minorías, que no es posible sumar o agregar placeres y preferencias. Eso hay todavía hoy hay todo un debate, porque por ejemplo, las empresas de seguros entonces tienen que decidir cuánto vale una vida humana para pagarla. Entonces, ¿cómo se coloca el valor de la vida en una cifra? ¿Cuánto vale una vida humana? ¿3 millones? ¿4 millones de pesos? ¿5? ¿10 millones de pesos? Digamos que todos los bienes de la vida, todos los beneficios que trae la vida, ¿cómo para decir en un solo agregado una vida humana vale 20 millones, o 50 millones, o 100 millones?
Entonces, pues eso ahí tiene todavía muchas críticas en los estudios de costo-beneficio y beneficio-costo. Y también, pues, cómo calificar que unas personas tengan placeres más altos y otros tengan placeres más bajos. ¿Cómo alguien puede decir que porque alguien puede comer caviar, entonces comer caviar trae un placer más alto que quien se come, no sé, un bollo bollo yuca, ¿no? Pues, ¿por qué comer caviar representaría un placer más alto que un bollo yuca? De hecho, hay gente que tiene la posibilidad de comer las dos cosas y quizá le pueda gustar más el bollo yuca que el caviar. Entonces, digamos que el ventamismo fue toda una lucha ideológica, porque entonces los liberales estaban a favor del ventamismo, pero los conservadores estaban en contra del ventamismo. Al final, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Ganaron, en este sentido, ganaron los liberales, pero a la vez perdieron, porque el ventamismo se asume también como precursor del capitalismo salvaje. Entonces, hay una serie de ejemplos en los que se revela cómo el ventamismo y el utilitarismo, pues, por ejemplo, entre los médicos, ¿no? Entonces, ¿qué representa mayor bien? Hay 5 pacientes esperando la atención de un médico. ¿Y qué representa mayor bien? ¿Que un médico atienda muy bien a una sola persona o que atienda a las 5 y las atienda mal o regular? Pues ahí se cae el utilitarismo, porque un médico debe atender a todos los pacientes que le lleguen muy bien. Pero entonces se dice, bueno, pero entonces, pues un médico obra bien cuando busca el mayor bien. Entonces el médico dice, pero ¿cuál sería el mayor bien mío? Ah, no, pues que me paguen y que con lo que me paguen yo pueda ayudar a toda mi familia, a todos mis familiares, a todos mis amigos, y eso suman 30, 40. Entonces, entre beneficiar a 40 amigos y familiares y beneficiar a 5 pacientes, así los atienda mal, entonces el médico dice, no, yo atiendo 5, me cobro mi pago y luego voy beneficio a 40, pero ¿realmente está beneficiando a 40? ¿O está haciéndole un daño enorme a 5? Entonces, ahí hay una serie de razonamientos que representan críticas al utilitarismo. Y pues bueno, pues eso de que el fin justifica los medios, pues eso también hace parte del utilitarismo. Entonces, los corruptos que llevan de vacaciones a Europa a la abuelita, entonces dicen, no, pues es que mi abuelita también merecía vacaciones. Así yo robe plata, yo no soy un hombre malo porque yo soy un hombre bueno porque yo robo, pero llevo a mi abuelita de vacaciones. Y si además es un pecado, pues yo soy católico, hoy me confieso y digo que sí, que yo robé y que llevé a... Y entonces le dicen, no, pues reza a unos padres nuestros y ya, y tranquilo, sigue viviendo. Entonces, pues el corrupto dicen que sigue cometiendo errores y no hay una práctica profunda y real de los valores morales y éticos. Entonces, bueno, pues, ¿quiénes han sido los principales actores en la historia de la educación colombiana? Pues la Iglesia, hoy tenemos que hablar ya de iglesias, pero en la mayor parte de estos 200 años, el protagonista más importante de la educación en Colombia ha sido la Iglesia Católica. El Estado, un Estado débil, que ha venido fortaleciéndose poco a poco, pero a mí me sorprende, por ejemplo, que tenían más poder los sacerdotes y los obispos y los cardenales que los gobernantes. Tenían más poder algunas familias en cada uno de los territorios que los mismos gobernantes. Tenían más poder
distintas formas delincuenciales que a través de ejércitos privados. Recuerden que Colombia no, aunque se celebra el Día del Ejército el 7 de agosto, realmente Colombia vino a tener un ejército profesional fue en el siglo XX, inclusive como quizá hacia mediados del siglo XX, de 1940 para acá, quizás es que ha habido una policía más profesional y un ejército más profesional, aunque todavía estamos debatiéndonos si nuestra policía es profesional o no lo es. Cuando es una policía preparada para la guerra, y la policía en todos los países del mundo no es una policía armada, sino es una policía disuasiva y es una policía que respeta los derechos humanos. Entonces, bueno, pues también es importante, y ya con esto termino para escucharlos más a ustedes, que los organismos internacionales, las multinacionales han tenido una enorme influencia en lo que ha pasado en la educación de Colombia, empezando porque dicen que la guerra entre liberales y conservadores, lo dice este mismo autor Hernando Gómez del Día, la guerra entre liberales y conservadores del siglo XIX realmente la ganó fue Estados Unidos, porque Estados Unidos, gracias a esas peleas entre conservadores y liberales en 1902, es que logra sobornar a dos generales y a los soldados colombianos con asiento en Panamá, los soborna. Entonces Estados Unidos se queda con Panamá y se queda con el canal. Entonces perdieron los conservadores, perdieron los liberales, y Estados Unidos pues, fue el único que se ganó un canal con el que logró mucha riqueza, ¿no? Entonces, pues bueno, pues digamos que quizá otro evento muy importante en la historia de la educación de FECODE. FECODE nace en 1959 con el primer paro realizado en Bogotá por la Asociación Distrital de Educadores, que había sido fundada en 1958. En 1962, FECODE obtuvo personería jurídica y se consolidó a nivel nacional en 1966 con el primer paro nacional de maestros. Pero seguramente ustedes también conocerán la Marcha del Hambre, donde los profesores pues, fueron protagonistas con la Marcha del Hambre, que dio origen al Estatuto Docente de 1979, el decreto 2279 de 1979, que le dio garantías que no tenían los profesores y que les dio mejor calidad de posibilidades de ascender y de ganar más dinero y de no estar tan sometidos a los políticos de turno, y a que sus sueldos fueran pagados con las rentas de la cerveza y del tabaco, ¿no? Pues eso también, este país ha sido muy raro en esa materia de impuestos, porque este es un país donde a la gente no le gusta pagar impuestos, no le ha gustado pagar impuestos. Hoy porque la gente dice que se la roban, entonces que para que en vez de que se roben la plata, pues que ellos no pagan impuestos, o sea, se la roban ellos, porque es plata del Estado que a su vez le dio educación, salud, vías, infraestructura, aeropuertos, para que pudiera construir su riqueza, y capacitó a muchos jóvenes para que fueran trabajadores. Y otra cosa muy curiosa es que este es un país que no tenía monedas. Este país vino a tener moneda propia. El peso colombiano fue en la primera mitad del siglo XX. Antes del siglo XX había distintas monedas y había muchos bancos, y bueno, eso era un desorden terrible, este país. Pero al final del día, bueno, pues podemos decir que este país ha venido avanzando muchísimo. Este país superó una guerra este autor llama las guerras periféricas, que son las guerras con la insurgencia, también las guerras con paramilitares y con narcotraficantes. Entonces también se dice que la gran derrota del Estado colombiano ha sido el paramilitarismo y luego el narcoparamilitarismo.
y luego pues que las FARC pues estaban con unas ideas completamente locas de que tenían una legitimidad y un apoyo del pueblo en nombre del que hizo y firmó los acuerdos de paz. Pero luego en las elecciones pues, la gente no votaba ni recibía como ellos esperaban que iban a ser recibidos, esperaban que iban a ser recibidos como Fidel, y la gente, mucha gente, pues bueno, claro que en eso también hay manipulaciones de un lado y del otro, pero lo cierto es que no tenían toda la legitimidad que ellos pensaban, y también todas esas prácticas en que incurrieron, la gente estaba aburrida de ver esos secuestros, de ver las alianzas entre insurgentes y narcotraficantes, y claro que los narcotraficantes se han unido con todos, ¿no? O sea, este es un país que es bien interesante desde esa perspectiva del papel que cumplen los narcotraficantes en nuestra economía, en nuestra cultura, en nuestra política, y todo eso impacta lo que hacemos los profesores en las aulas, porque pues, todo eso impacta lo político, entonces los políticos definen las políticas públicas. Entonces las políticas públicas siguen al servicio de terratenientes y de cultivos ilícitos. Ese ha sido también uno de los grandes temas de este país, y es que no se ha resuelto el problema de la tenencia de la tierra. Entonces, hay mucha gente que es muy pobre porque no tiene condiciones para explotar o, digamos, desarrollar una pequeña parcela, y no puede darle una buena calidad de vida a sus hijos. Lo otro que también se plantea mucho es que este es un país que no ha logrado desarrollo industrial, entonces nos volvimos dependientes de las industrias de otros países y consumidores de tecnología, no creamos tecnología. Entonces, pues bueno, pues en medio de toda esta realidad histórica, pues digamos que hemos sido muy influenciados, ya para concluir, por la educación católica, luego por la educación que nos han impuesto desde Estados Unidos y desde organismos multilaterales. Luego, lo mismo, FECODE ha aportado cosas muy importantes, como en los decretos después de la Constituyente de 1991, pero FECODE también ha sido un obstáculo. Fíjense que es que por donde uno mire, uno no puede mirar las cosas solo en blanco o negro. Uno puede decir, no, todo lo que ha hecho FECODE ha estado bien. No, eso no es cierto. No, todo ha sido malo. Tampoco eso es cierto. Entonces, todo lo que ha hecho la iglesia ha sido malo. No, eso no es cierto. No, todo ha sido bueno. Tampoco es cierto. Todo lo que han hecho los militares en este país ha sido malo. No, eso no es cierto. Todo ha sido bueno. Tampoco es cierto. Fíjense que de alguna manera pues, se entiende que la firma del acuerdo de paz es porque los insurgentes se dieron cuenta que militarmente no podían con las fuerzas militares colombianas, y ninguna insurgencia de aquí en adelante va a poder contra el poderío militar que ha alcanzado Colombia. Entonces, pues que vuelva a haber acá una insurgencia tan fuerte como lo tuvo las FARC no va a volver a ocurrir en este país, al parecer, ¿no? Porque en materia de irracionalidades, pues, son impredecibles, uno no sabe cuántas cosas absurdas puedan ocurrir que resulten de los intereses egocentristas de los seres humanos, ¿no? Y bueno, pues a partir de 1991, de la Constitución de 1991, pues surge la Ley General de Educación, surge la Ley 30, que es la Ley de Educación Superior, la Ley 30 de 1992, surgen los decretos reglamentarios de ambas leyes, surge un nuevo sistema de salud en Colombia a partir de 1991. Digamos, la Constitución de 1991 en su capítulo de derechos fundamentales fue un avance enorme para la población colombiana, pero también es cierto que esa Constitución no es perfecta, pues nada que es humano es perfecto. Esa Constitución no, por ejemplo, no resolvió el problema de la tenencia de la tierra en Colombia, que es una de las cosas que más violencia podría crear en nuestro país y más desigualdad, que es
un problema fundamental de los colombianos. Qué pena que yo quería hablar menos más para escucharlos a ustedes. Ya empecé a recibir los ensayos sobre posmodernidad y postestructuralismo, que parece ser como una posición también como demasiado radical y que mata todas las ideas grandes de la humanidad, mata el cristianismo, mata la razón, mata el capitalismo. ¿Qué más, Shirley? Vi en tu ensayo y el de una compañera que lo elaboró contigo, un muy buen ensayo. Tal vez en la parte final donde concluyen, ahí se podría concluir con mucha más fuerza, después de todo el análisis que ustedes hacen en ese ensayo tan interesante. Valdría la pena que terminara ese ensayo con una conclusión como muy fuerte. Por ejemplo, si toda esa crítica a la racionalidad, a la razón, que culpan de la crisis climática, del capitalismo salvaje, de las dictaduras, de las dictaduras hitlerianas, fascistas, si eso que llaman la crisis de la razón realmente es una crisis de la razón, o sea, vivamos sin razón. No, yo no creo eso. Pues dediquémonos 5 noches, como decían al comienzo del empirismo, a mirar las estrellas, que con solo mirar las estrellas entenderemos todos los procesos físico-químicos y termodinámicos que ocurren en las estrellas. Pues no, eso no va a pasar. ¿Por qué no? Que es que con solo la razón y nos vamos a imaginar y crearemos una nueva teoría de las estrellas, renunciando a la racionalidad de estas epistemologías de las que hemos hablado. Entonces, pues sin duda lo que se espera de los profesores universitarios y de todos los profesores es que contribuyamos a seguir aclarando dónde hay más verdades científicas y que ayudemos a que los estudiantes de las próximas generaciones no se dejen engañar con ideologías que no sé cómo calificarlas, con ideologías que distorsionan y que solamente buscan los intereses de unos pocos, de aquellos que defienden esas ideologías. El papel de nosotros como profesores es impulsar el conocimiento científico a través de cualquiera de estas epistemologías que hemos visto, pero que esas epistemologías y esos conocimientos científicos estén al servicio de todos los seres humanos, no solo de los científicos o no solo de los capitales que financian las investigaciones y los desarrollos científicos, no, sino que todos los hallazgos científicos sirvan para que seamos mejores seres humanos, para que haya más dignidad, más democracia, más justicia, más salud, más calidad de vida, más progreso. Es para eso que necesitamos las epistemologías y que necesitamos estar atentos a que esas ideologías no nos confundan ni sigan confundiendo a la gente y la lleven a votar por allá por ideas extremas, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, donde se beneficien solamente esos que defienden esas ideas, ¿no? Por eso hay que evaluar muy bien los programas cuando vayamos a votar. O sea, si al final resulta uno convencido de que hay un programa que colectivamente nos conviene más a la mayoría, pues olvidémonos de la izquierda, del centro y de la derecha. Olvidémonos de eso y votemos por el programa que sea más convincente, que reúna los criterios de cientificidad y de factibilidad, de viabilidad, de que nos conviene más a todos, porque si seguimos votando por unas ideologías que solo benefician a unos pocos, pues la verdad, o que respeten los derechos de las minorías, pues este país seguirá sufriendo mucho, seguirá siendo muy violento. Yo no creo, yo creo que en los colombianos hemos venido aprendiendo a ya no dejarnos manipular ni engañar tanto. Esa es la gran esperanza.
¿Algunas ideas de parte de ustedes, comentarios, aportes, críticas, contradicciones, algo que les gustó, que no les gustó, que entendieron, que no entendieron? Adelante, bienvenidos. Profe, una solicitud. He tenido unas limitantes en casa, no he podido completarlo del foro. ¿Será posible tener una extensión para poder cargarlo bien? Ah, bueno, gracias por preguntar eso porque pues yo soy muy abierto y siempre digo que sí, pero en este caso me pidieron que las notas debo entregarlas a más tardar el 1 de diciembre. Entonces, yo no en este momento ayúdame a recordar cuáles son las fechas que establecimos. Profe, usted dijo que hasta el 25.